en su capítulo 14, vamos a empezar ahí. Vamos a leer del 14 al 16, nos saltamos del 5 hasta el número 10. Cuando lo tengan, todos me indican con un amén, hermanos. Porque hemos venido a adorar a Dios y venimos también a leer su palabra. Ese es el propósito de la iglesia, hermano. Nutrirnos de la palabra del Señor. Esta es la nutrición que nosotros necesitamos, hermanos. Hebreos 4, 14. Y dice así, ¿ya todos lo tienen? Pues los espero. No hay prisa. ¿Tienen prisa ustedes, hermanos? ¿Tienen prisa? Pues no tienen prisa, entonces los espero, no hay ningún problema. Hoy nos va a agarrar la Navidad aquí con esta palabra de Hebreos, hermanos, que es muy profunda. Bueno, yo los espero, yo no tengo prisa hoy. Otras veces ando con prisa, pero fíjense que hoy no ando con prisa. Otras veces sí voy corriendo, pero hoy no. Dios sabe para qué no hay prisa hoy, ¿verdad? Dios se agrada de que nosotros estemos en su casa. Que vengamos así como somos, hermanos. Venimos rotos, quebrados, pero el Señor nos repara. Él es el especialista en reparar los corazones, hermano. Así que no es por casualidad que estamos aquí. Y si está roto, diga, Señor, repárame. Hay que ser honestos delante del Señor. Eso es lo que quiere el Señor, hermano. Que seamos honestos, que seamos sinceros. Que haga sinceridad en nosotros. ¿Ya lo tienen, hermanos? Hebreos 4, 14 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Yo voy a leer la versión Las Américas y usted sígame con su vista. Todos nos acomodamos en nuestro lugar para escuchar esta palabra. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió. Su Biblia dice traspasó, ¿verdad? Los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Dice aquí el 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas. Y por esta causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como, ¿qué dice ahí? Como por el pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que le glorificó el que le dijo, oiga bien esto, Hijo mío eres tú, yo te he engrandecido hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orar, a ponernos en la mano del Señor. Los hermanos que están de aquí desde temprano, pura oración, gloria a Dios, desde las 6 están orando y vamos a seguir orando. Así nos toca, hermanos. Cierre sus ojos, hermanos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, por su gran fidelidad, por su gran misericordia. Dios mío, a la verdad no tenemos las palabras suficientes como dirigirnos a ti. Solo te decimos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres, Señor, Dios mío, tan misericordioso con cada uno de nosotros.
Gracias a tu bendita y gran misericordia que hoy fue extendida para con todos, Dios mío, para tu pueblo, para con la humanidad, para con buenos y malos, estamos de pie hoy. Entendemos, Señor, que es por tu gracia que estamos aquí, por tu favor, no porque seamos muy buenos, Señor, o los mejores. Es por ti, Señor Jesucristo, por tu sacrificio perfecto, y que siempre reconozcamos que tenemos necesidad en nuestras almas, Señor. Aquí estamos tal como somos cada uno. Usted es el que nos pesa, usted es el que nos escudriña y el que sabe de lo que realmente hay necesidad en nuestra alma. Ayúdenos esta mañana a entender estas verdades eternas que a través de su palabra revelada usted nos ha dado, Señor. Gracias por todos los presentes esta mañana que se han esforzado a venir temprano a buscar tu rostro, porque ese es el propósito de cada uno, Dios mío. Los que nos hemos agregado, Dios mío, gracias porque hemos llegado. Los que nos van a ver a través de estos medios que han servido de mucha bendición para muchos. Quizás nosotros no podemos viajar a otras naciones, pero estos medios han servido como ese medio que tu palabra llegue a cada rincón de la tierra, Señor. Gracias, bendícenos con tu palabra y que su palabra, como dice su misma palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que haga el efecto en nuestra vida y sea prosperada, Señor, para aquello, para lo que usted la ha enviado, Señor. Ayúdenos, ayúdeme en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, hermanos? Seguimos, hermanos, con esta palabra. Como le digo yo al pastor, aquí puede venirse a parar otro, saca más, viene otro, saca más, viene otro, saca más. Sea que esto no tiene fin, hermanos. Cada quien Dios le ha dado un don, un talento para explicar la palabra de Dios, para enseñarla. Así que no lo sabemos todo, podemos aprender hasta del más sencillo, hermanos. Yo he aprendido, hermanos, que a veces no son las palabras, es la actitud del corazón, la sencillez que se refleja en nuestras vidas, que nos hace falta a todos. Y eso estaba hablando con Estefan y yo, que a la verdad, hermanos, nosotros por la misericordia de Dios estamos aquí. El Señor nos ha bendecido en gran manera con su gran salvación. ¿Qué podemos pedir? ¿Qué podemos decir? Nada, hermanos. No vamos a llenar, hermanos, nosotros como seres humanos las expectativas de Dios. El que llenó todo y dijo el mismo Señor cuando fue bautizado: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él fue el único Jesús que complació al Padre en todo, hermanos. Nosotros estamos en proceso. Unos van avanzando más que otros, pero no nos creamos, hermanos. Todos estamos en el proceso. Todos estamos corriendo esta carrera. ¿Sabe qué es el final de esto? Llegar a la meta. Aunque vaya pasito lento, hermano, vaya a su paso. Ahí Dios lo va a ayudar a seguir escalando. Si va más rápido que otro, no se crea. Puede rebasarle el otro. Así como la anécdota que cuentan de la liebre y la tortuga, ¿verdad? Ahí va lento, pero después le sobrepasó. Y así, hermanos, seguimos con el tema de los sacrificios, pero ahora va a ser el subtema, el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto. Qué bueno es Dios, hermano. Qué bueno es Dios. Su inciso A va a ser el nuevo pacto, ofrenda y sacrificio perfecto. El B, Jesús como sumo sacerdote para siempre. Quiero hacerles un pequeño resumen de los 3 puntos y los incisos que vimos a través. Ya pasaron 4 domingos con este, hermano. ¿Verdad que el tiempo nos está avanzando? Y a veces no nos damos cuenta de ello. Ya hace un mes que la escuela dominical se volvió, ¿verdad?, a abrir por la que estaba en remodelación la iglesia. Pero ya pasó un mes. ¿Ha sentido usted este mes, hermano? Se ha ido. Y lo malo, hermano, que nosotros nos vamos también. Qué bueno que el mes corriera, ¿verdad? Y nosotros, pero ahí vamos nosotros también con él, ¿verdad? Quiero hacerle un resumen de los 3 puntos anteriores. Veo que no hubieron preguntas, ¿verdad?
Como ya hemos estudiado en los 3 puntos anteriores, a través del Antiguo Testamento, todo este sistema sacrificial, todo lo que Dios ordenó a través de su siervo, ¿a través de quién Dios ordenó todas estas cosas? ¿A través de su siervo quién? Amén, hermana. A través de su siervo Moisés. Y Aarón, su hermano, gracias hermana, a su siervo Moisés, a su pueblo Israel. Cómo el pueblo de Israel tenía que ofrecer a Jehová sus sacrificios, sus ofrendas. Cada una de las cosas que deberían usar, los utensilios, todos los detalles, ¿verdad? Vamos a verlo. Sus ofrendas, sus sacrificios, cómo deberían realizar cada uno. Cómo el sumo sacerdote, en este caso hablamos de Aarón, era el mediador entre Dios y su pueblo. El por qué tenían que realizarlos. ¿Por qué, hermanos, tenían que realizar estos sacrificios? ¿Sí recuerda usted esto? ¿Por qué lo tenían que realizar? Para expiar sus pecados. Por eso tenían que ser realizados estos sacrificios. Y sabemos que todo esto viene ¿desde dónde? Desde el Génesis, hermanos. Cuando el hombre desobedeció a Dios, vino la maldición a toda la humanidad. Hasta la misma tierra cayó en bajo maldición. Dice, el por qué tenían que realizarlos, para expiar sus pecados. Y siempre viene esta palabra capar, que se escribe K-A-P-H-A-R, para cubrir, aplacar o cancelar, anular, perdonar, propicio. Pero este método sacrificial dice que solo cubría, solo cubría, es como que estoy cubriendo esto, ¿sí? Cubría el pecado. Pero cuando Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto era cubrirlo nomás. Porque dice en el mismo Hebreo que eran hombres débiles, que ellos mismos tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos. Ellos primero, el sumo sacerdote Aarón tenía que llevar su sacrificio. De ahí todos, hermanos, de ahí tenía que hacerlos por el pueblo, por la nación, por todos. Pero él mismo tenía primero la responsabilidad de hacer sacrificio. Capar, cubrir, eso es lo que significa. Aplacar o cancelar, anular, perdonar, propicio. ¿Cada cuánto tiempo se hacían estos sacrificios? ¿Alguien recuerda esto? ¿Cada cuánto tiempo? Vimos que habían cada mes, cada día, cada año. ¿Cada cuánto tiempo? Leímos el libro de Números, solo le voy a dar la cita, 28, 3 al 8. Ahí dice que eran sacrificios diarios. Si usted lo quiere mirar, gloria al Señor. Número 28, 3, 8 dice que eran diarios, continuos, todos los días. También habían sacrificios semanales. En número 28, 9, 10, ahí va a encontrar toda esa información. Eran semanales, número 28, 9 al 10. También había mensuales. Número 28, 11 al 15. Y también en número 29, 7, 11 habían anuales. Y uno de los más importantes que hablamos fue del día de la expiación, cuando el sumo sacerdote Aarón entraba una vez al año a ofrecer este sacrificio. ¿Quiénes los realizaban, hermanos? ¿Quién realizaba estos sacrificios? Los realizaba en este caso el sumo sacerdote Aarón. Él era el encargado de este día de la expiación, uno de los días más importantes que ninguno podía faltar a ese día de la expiación. Y sus hijos sacerdotes, Nadab, Abiú, vimos esto. El lugar donde se realizaban, ¿dónde es un lugar? ¿Quién me puede decir el lugar donde se realizaban? Un lugar donde se realizaban estos. ¿Dónde se realizaban los sacrificios? En el tabernáculo. Y también vimos en Silo, ¿verdad? Que iban a Silo también vimos quién era, dónde estaba ubicado. Todo eso lo miramos.
Por eso Dios no necesita recordar la palabra, hermano, porque nosotros olvidamos la palabra. Yo olvido, hermano, no le voy a decir que lo sé todo, yo olvido. Necesitamos refrescar nuestra mente. ¿Quiénes lo realizaban en este caso? El sumo sacerdote Aarón, lo vuelvo a repetir, y sus hijos, sacerdotes, Nadab, Abiú. El lugar, el tabernáculo y en Silo también. Dios les dio cada detalle, cada uno de los elementos, cada color, cada medida, Dios la dio. Porque estas son las cosas que podían agradarle a Él, satisfacerle a Él. Por eso Él se las dio al pueblo de Israel, hermano. Mire qué precioso. ¿No le da gloria a Dios por eso, hermanos? Dios les dio cada detalle. Ellos no tuvieron que pensar cómo lo vamos a hacer, sino que ellos tenían que hacerlo. Seguir las instrucciones, cada medida. Cada medida del tabernáculo Dios la dio. Todo lo dio Dios, hermano. Así que todo lo da Dios. Él lo dio, ellos solo tenían que hacerlo. Porque estas son las cosas, como le vuelvo a repetir, que podían agradarle a Dios y satisfacerle. Este era el medio donde el pueblo se podía acercar a Dios. Como mediador el sumo sacerdote, para que fueran perdonados todos sus pecados, todas sus iniquidades. Pero este sistema sacrificial, no fue suficiente, hermanos. Falló. No fue suficiente. No por Dios, hermano, sino por los que lo realizaban. Porque yo sé, hermano, y yo sé que usted sabe que Dios todas las cosas las hace perfectas. Fueron ellos, hermanos, que fallaron. No fue Dios. Dios no ha fallado, hermano. Porque cada año nos referimos a este día de la expiación. Del griego hilaskomai, que significa reconciliar, expiar por el pecado. Esa era la razón de este día. O ser propicio, expiar, ser propicio. Una víctima, hermanos, tenía que morir por esto, por la persona. Lo vimos también. Se volvió un rito solamente. El pueblo de Israel se olvidó del sentido espiritual. Subraye esto, el sentido espiritual de estos sacrificios. Esto solo era la sombra de lo verdadero. Y ahora vemos que solo Jesucristo fue el sacrificio perfecto. No solo para la nación de Israel, hermanos, sino para todas las naciones. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios ¿al qué? Al mundo. Que dio a su único hijo, hermano. Para que todo aquel, a veces lo decimos mal, crea. No dice crea, dice cree. No se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el resumen de esto, hermanos. Para que todo aquel que en él cree en su corazón que es el Hijo de Dios, que resucitó de los muertos, no se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, hermanos. Que tengamos vida eterna con Él, hermanos. Nosotros no vamos a ser eternos en esta carne. Pero hay un alma que hay dentro de nosotros que tiene que darle cuentas a Dios, hermano. Seamos creyentes o no creyentes. Y vamos, pero una diferencia es que vamos a ir a lugares diferentes. ¿A vida eterna o qué? Amén, hermana, condenación eterna y lo sabemos. ¿Verdad que lo sabemos? No desconocemos estas verdades, hermano. No las desconocemos. Ese es un pequeño resumen de los tres. Un pequeñito resumen, ¿verdad? Vimos las vestiduras de Aarón, todos los adornos, ornamentos que llevaba. Vimos todo esto que Dios ordenó. Precioso. Para mí es precioso, hermano. Porque nadie en esta tierra puede tener lo que Dios hace, hermano. Todo lo que el ser humano hace es copia de lo original que Dios ha hecho. Es una copia. Ahora vamos al punto 4, el inciso A. El nuevo pacto, ofrenda y sacrificio perfecto. Cristo, hermano. Pacto. Dice que es una promesa sujeta a un juramento, mediante el cual una parte promete solemnemente bendecir o servir a otra. Esto es un pacto, hermano.
Hay una de las cosas que debemos ver nosotros, que Dios es un Dios de pactos, que ha guardado sus promesas, que se ha cumplido su palabra, hermanos, y se sigue cumpliendo. Nosotros no podemos pactar con Dios, hermanos. Nosotros le podemos dar una promesa a Dios o un voto. ¿Qué le vamos a dar a Dios nosotros, hermanos? Hay hombres, yo he escuchado esto, pacte con Dios. No, hermanos, no podemos hacer eso nosotros. Podemos prometerle algo, darle un voto. Y sabe que lo que me gusta en Eclesiastés, que dice que Dios no te castiga si no le prometes algo. Dice que si tú prometes algo, lo cumpla, porque Dios no se complace en los insensatos. Dice que es mejor que prometas y cumplas, a que no prometas y no cumplas. Parece un trabalenguas esto, hermano. Dios no se complace, hermano. Dios no nos castiga si nosotros no le prometemos algo. Pero si le hemos prometido algo, por muy pequeño que sea, cumplámoselo a Dios. Cumplámoselo, hermano. Yo una vez prediqué de las promesas. Y a veces hacemos promesas insensatas, hermano, que a Dios no le agradan. Y no las cumplimos. A veces como que las emociones nos ganan. Sí, Señor, te voy a servir, hermano, y te voy a qué, y te voy a hacer esto. Y no hacemos nada, hermano. No hacemos nada. Y Dios no le gusta eso. Te sale mejor que no prometas nada. Y Él no te castiga. Él es misericordioso, hermano. Por eso me encanta a Dios, que Él como no es como nosotros. Nosotros, hermanos, prometemos y no cumplimos. Y puse algunos ejemplos de ello, ¿verdad? Estuvo bien como cómico. Puse un ejemplo. Es cuando el esposo le promete a la esposa: nunca más voy a agarrar el control de la televisión. O la esposa dice: ya no voy a usar tanto la tarjeta. Hermano, es cómico esto. O sea, es algo, cosas pequeñas, hermano, a veces nosotros no cumplimos. Tanto como a Dios como a los que nos rodean. Y alguien dijo esto: si usted promete 1 libra de azúcar, tráigala. Porque es una promesa que usted hizo. Porque sabe que Dios espera que lo que prometemos lo cumplamos. Y alguien que usted le dijo: voy a traer esto y lo otro, está esperando que usted lo traiga. Pero ya vamos al pacto. Dice aquí: promesa sujeta a juramento, mediante el cual una parte promete solemnemente bendecir a otra, de una manera específica. A veces el cumplimiento de la promesa depende de la parte a quien se le promete. Cumpla con ciertas condiciones. En otras ocasiones la promesa se hace unilateral o incondicional. Muchas de las promesas de Dios, hermanos, son incondicionales. Y una de esas es Cristo, que murió por nosotros. Vamos a ver diferentes clases de pactos y promesas a través de la Biblia. Puede ser unilateral e incondicional. El concepto de pacto es un tema esencial y unificador en las Escrituras, que establece y define la relación de Dios con el hombre en todas las edades. Fíjense que Dios siempre ha estado interesado en tener una relación con el hombre. Nosotros no, hermano. ¿Cuántas veces, haga memoria, le hablaron a usted del Señor y usted nunca quiso? Yo fui la primera. A mí me evangelizaron y de todo, hermano, yo nunca quise. Era dura, hermano. Usted no sabe. Es solo el Señor quebranta a las personas, hermano. Dura. Dura. Como usted no tiene idea. Nadie me pudo convencer, hermano. Solo mi Señor. Y me acordé del hermano. Esto sí estoy problema con mi nombre, con los nombres. El hermano que predicó el domingo pasado, estuvimos allá en Cleveland. Gracias, hermano, gracias. El hermano Aparicio predicó de la oveja perdida. Y eso tocó tanto mi ser. Porque hubieron muchos hermanos que hicieron la lucha conmigo, hermano. Y de verdad se los digo. Pero un día el Señor me tocó con esa palabra. Ese día yo estaba amargada, enojada, sola en mi casa.
Y yo dije unas palabras que no puedo decir, ¿verdad? Pero dije, voy a ver qué con esa Biblia, dije. Y yo decía en mi orgullo tan grande y todavía tengo, y que Dios me ayude. Yo voy a ser cristiana, pero decía yo, quiero algo que me convenza. Yo no me molestaba tanto cuando las personas pasaban a dar su testimonio. Usted no sabe lo que yo sentía. Sentía un enojo, una ira grandísima. Yo decía, si yo voy a ser así, si yo llego a ser cristiana, decía yo en mi mente, quiero algo que me convenza. A mí estos hombres no me convencen, decía. ¿Por qué? Porque nosotros a veces damos mal testimonio, y me incluyo. Eso a mí no me convencía, el testimonio de las personas que me evangelizaban. Pero ese día, no quiero hablar de mí, pero solo le quiero decir, porque yo no importo, lo que importa es la palabra de Dios. Agarré la Biblia, mire, así, azoté una mesa y puse la Biblia ahí. Así, en esta actitud, arrogante, orgullosa, como que, no sé cómo explicarle. Y abro la palabra en Mateo, la parábola de la oveja perdida. Voy a ver qué con esto, dije yo. Leí todo el capítulo donde está esta parábola. Y fíjese que yo la leí y mis lágrimas salían. Y yo no he sido una persona nerviosa, pero ese día la palabra de Dios tocó mi vida. Cuando dice el último texto, alegraos conmigo, que he encontrado esa oveja que se había perdido. Yo dije, esa soy yo. Miren con qué amor me habló el Señor, hermanos. Tuve la mala experiencia de que muchos me mandaron al infierno, hermano. Pero ¿saben qué? Dios quería cielo para mí. Cuando yo leí esa palabra, dije yo, esa soy yo. Y dije, estoy perdida. Perdida. Y yo acepté al Señor, hermano. Y cuando hicieron el llamado, yo no esperé que nadie me fuera a puchar. Yo estaba esperando que el pastor de esa iglesia dijera quién quiere aceptar a Cristo. Dije, yo fui solita. Y dije, yo quiero aceptar al Señor. Porque el Señor quiere que le aceptemos voluntariamente, hermanos. Y Él hizo la obra en mí. Solo Él lo pudo hacer. Solo Él pudo cambiarme esa condición y sigue cambiando mi condición. Su palabra, hermanos, es tan viva y eficaz. Porque esa palabra fue que tocó mi vida en el momento menos pensado. El Señor me tocó. Y así nos toca siempre el hermano. Perdón, hermano, siempre nos toca el Señor. El concepto de pacto es un tema esencial y unificador de las Escrituras, que establece y define la relación de Dios con el hombre en todas las edades. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que se traduce a pacto es berit, B de burro, E-R-I-T. Es probable que el término derive del verbo bara, P grande, A-R-A, unir. El sustantivo berit originalmente se refiere a una relación de unión entre dos partes, en la que cada una de ellas se comprometía a realizar algún servicio a favor de la otra. Eso es un pacto. Pero la esencia del concepto de pacto corresponde claramente a la de una promesa de unión, pacto entre dos personas. ¿Quiere ponerle un ejemplo de pacto? Usted tiene un pacto con alguien ahorita, con su esposa. Dice que el matrimonio goza de un interés especial entre los pactos humanos, como lo dice Malaquías 2:14. Si quiere, búsquelo. Pacto entre personas. El matrimonio goza de un interés especial entre los pactos humanos. Malaquías 2:14. Lo indica, dice claramente, que el matrimonio es un pacto donde un hombre y una mujer prometen vivir juntos en el compromiso para toda la vida, dice. Malaquías 2:14, yo lo leo en la versión Américas. Y vosotros decís, ¿por qué?
porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Ese es un pacto entre dos personas. El matrimonio es un pacto, hermanos. Dice que hasta la muerte lo separe. Cuando lo pasan a uno tiene que serle fiel en lo próspero, en el adverso, en la salud, en la enfermedad. Y a veces uno dice sí. Y después hay personas que se divorcian, hermano. Violaron su pacto delante de Dios. Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y será, ¿qué dice? Y se dejará. Dejará, dice, y se unirá a su mujer. No estoy leyendo mal, nomás estoy. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá. No se dejará a su mujer y serán una ¿qué? Una sola carne. ¿Verdad que esto es un pacto? Le estoy leyendo esto para que vea que hay pacto entre personas, pero los pactos más preciosos son los pactos de Dios con los hombres. Porque Dios fue el que hizo pacto con los hombres. Un ejemplo, en Génesis 17, 16 a 19, se lo voy a parafrasear, con Abraham el nacimiento de Isaac. Ese fue un pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela. Y yo haré una nación grande, que será como ¿qué? Como las estrellas del cielo. Vete de tu tierra. ¿De dónde salió Abraham? De Ur de los Caldeos. De ahí salió Abraham. Y dice el texto bíblico aquí que estuve leyendo, Génesis 17, 16, 19, que habló Dios a Abraham, ¿verdad? Y Abraham se rió, se postró y se rió. Y dijo, ¿a hombre de 100 años le nacerá hijo? Y Sara tenía 90 años. Y le dijo, que Ismael esté delante de ti. No, le dijo, no es Ismael, yo haré una nación de ti por el nacimiento de Isaac. Hasta Abraham se rió, hermanos. Abraham tenía casi 100 años y Sara 90 años cuando pasó esto. Y Dios lo prometió y lo cumplió. ¿Verdad que Dios cumplió ese pacto con Abraham? Lo cumplió. Pasó mucho tiempo. Sara quiso ayudar a Dios y falló. Pero nació Isaac. ¿Cuáles son los tres patriarcas? Abraham, Isaac y Jacob. Amén. ¿Y qué es Abraham? El padre de la fe, hermano. El padre de la fe. También en Éxodo 19 recoge el pacto de Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Todo el Éxodo, el capítulo 19 habla de ello. Las condiciones del pacto se basan en que si el pueblo de Israel obedecía los mandamientos de Dios. Esas eran las condiciones. Este es un pacto condicionado. Tenían que obedecer a los mandamientos. A los mandamientos de Dios. Entonces Dios haría de ellos su especial tesoro, es decir, serían el pueblo especial de Dios. Pueden leer Éxodo 19:5. Busque el libro de los Éxodos. Este es un pacto condicionado, hermano. Aquí Dios le puso la condición. ¿Cuál era la condición? Obedecer. Éxodo 19:5, hermanos. Dice así. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis especial tesoro entre los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí está, hermano. Pero era un pacto condicionado, obediencia. El pacto, el hombre y la mujer, tiene que ser servicio al otro, ¿verdad? ¿Sí entendió esto? Dice que estarás con él. Cuando esté enfermo su esposo, tiene que cuidarlo usted y yo. Cuando esté enfermo su esposa, tiene que cuidarle viceversa. Dice que es entre dos. Ahí está, mire. Esto es lo que le quiero, pero vamos a llegar al pacto, al mejor pacto, hermano. Aquí el pueblo tenía que obedecer, hermanos. Otro ejemplo de pacto, pacto de Dios con Noé. Todos sabemos esto. Lo vemos en Génesis 9, 8 al 17, es extenso. La Biblia no especifica cuánto tiempo tardó Moisés de hacer el arca, pero según los estudiosos fueron como 100 años. Como 100 años, alrededor de 100 años. ¿Cuánto tiempo? Alrededor de 100 años. Esos 100 años Noé estuvo diciéndoles que venía el diluvio
y nadie le creyó, hermano. Y Dios, ¿sabe con qué? Con qué Él selló su pacto con Noé, con el arco iris, hermano. Que dijo que jamás volvía a inundar la tierra de esa manera, con un diluvio. ¿Verdad que Dios cumplió con Noé? Dios le cumplió a Noé. Por eso dice que Él es un Dios de pactos. Porque Él cumplió su pacto. Y cada vez que nosotros miramos ese arco iris, ese arco, dice la Biblia, es la promesa de Dios para Noé y toda la humanidad, hermanos. Ahí está, el arco iris es el arco de Dios, hermano. Y lo usan para usos viles ahora, hermanos. Ahora usan el arco iris para una bandera, hermano. Usted lo sabe a qué me refiero. Y el arco iris es el arco de nuestro Señor. Es de Dios, hermano. Cuando viene la tormenta y pasa, el Señor pone su arco en los cielos. Y esos colores, el Señor los diseñó. Él puso el color en el arco iris, hermano. Y cuando quiere, Él sale. Y cuando no quiere, no sale. Porque a veces cuando hay lluvia no sale el arco iris. Pero a veces sale. Y usted mira, oh, qué hermoso. Ese es el arco de Dios, hermano. No es de los hombres, es de Dios. Todo es de Dios, amén. Pacto de Dios con David. Aquí viene lo bueno, hermanos. Porque Dios pactó con David. Aquí estamos viendo a Dios pactando, hermanos. Cumpliendo su palabra, sus promesas eternas. El pacto davídico se refiere a las promesas de Dios a David por medio del profeta Natán. Y se encuentra en 2 de Samuel 7, es extenso. Todo el capítulo 7, si usted quiere leerlo, después lo puede leer. Y posteriormente se resume en 1 de Crónicas 17, 11, 14. Ese sí lo puede buscar, está más cortito. Se resume aquí. Lo puede buscar en 2 de Samuel 7, pero es todo el capítulo, hermanos. Es todo el capítulo. El tiempo va corriendo. Yo no tengo prisa. El tiempo sí, pero hoy yo no tengo prisa. Busque 1 de Crónicas 17, 11 al 14. Dice, yo lo tengo en esta versión. Y sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres. Esto quiere decir que ya David iba a morir. Levantará uno de tus descendientes después de ti que será de tus hijos y estableceré su reino. Él me edificará una casa y yo estableceré su trono para siempre. Y seré padre para él y él será hijo para mí. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que estaba antes de ti. ¿Sabe qué está hablando aquí? Vamos más abajo. 2 de Crónicas 6, 16. Busque 2 de Crónicas 6, 16. Aquí usted va a descubrir, vamos a descubrir a quién se refiere. Oh pues, oh Señor Dios de Israel, cumple con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste diciendo, no te faltará quien se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden sus caminos para andar en mi ley, como tú has andado delante de mí. Aquí se refiere a Cristo, hermanos. Del linaje de David vino Cristo. Por eso dice, estableceré mi pacto. Un reino para siempre. Este es un pacto incondicional entre Dios y David. A David y a Israel, que el Mesías Jesucristo saldría del linaje de David y de la tribu de Judá y establecería un reino que permaneciera para siempre. El pacto davídico es incondicional, hermanos, porque Dios no impone ninguna condición de obediencia aquí. Para su cumplimiento, la garantía de las promesas hechas se basa únicamente en la fidelidad de Dios y no depende en absoluto de David aquí. David no tuvo que hacer nada, hermanos. No depende de David en absoluto. O de la obediencia de Israel, como dice Mateo 21:9. Mateo 21:9, como repitió la hermana cuando dijo hijo de David. ¿Por qué hijo de David? Porque salió del linaje de David, de la tribu de Judá. De ahí nació nuestro Salvador. Por eso le dijo que no le faltaría un rey en el trono. Pero venía el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermanos. No sé si se alegra usted. Y las multitudes iban delante de él
Y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y tiene signos de exclamación. Gritaban, dice. ¿Cómo gritaban esos hombres, hermanos? Y las multitudes iban delante de él y las que iban detrás gritaban, dice, diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. De ese linaje salió nuestro Salvador. No porque Jesucristo sea hijo de David, sino por el linaje de David. Hebreos 8:6 también. Pero ahora el que ha obtenido un ministerio tanto mejor por cuanto es también mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Se da cuenta, hermanos? Hebreos 8:6. Pero ahora el que ha obtenido un ministerio tanto mejor, no como el de los sacerdotes, hermanos. Que venía, murió Aarón, vino otro, murió el otro y murió otro. Era un ministerio mejor que el de Aarón, hermano. Por cuanto es también mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. No sé si usted leyó Hebreos 8:6. Sobre mejores promesas, hermanos. Aquí estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por todos los siglos, por todas las edades y por todas las generaciones. Aquí ya no habla de ningún hombre, hermano, que moría. Aquí habla del Señor Jesucristo. Sobre mejores promesas, hermanos. Hebreos 8:6, ¿ya lo leyeron, hermanos? Vamos a leer un poquito más de aquí. Vamos a leer del 7 al 13. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Pero reprochándolos, él dice: mirad que viene día, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, o sea, con los antiguos, con los patriarcas. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. O sea, no obedecieron la ley, hermanos. Y no me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, dice aquí, ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Esto fue anticuado, obsoleto, falló. Pero el nuevo pacto fue por la sangre de Cristo, hermanos. No sé si usted se alegra de leer esto, hermano. El pacto viejo falló. Fallaron los sacerdotes. Falló el pueblo. Falló la nación. Por eso fue necesario quitarlo primero, dice, y establecerlo segundo. Quitarlo primero y ponerlo segundo, hermanos. Amén. No sé si usted me está entendiendo. Jeremías 31 al 34. Los hermanos creo que lo están poniendo en la pantalla. Sí, mira, ahí está. Gloria al Señor por los hermanos. Hay que invitarlos a comer. Jeremías 31. Ya me comprometí yo. Jeremías 31 al 34. Yo lo leo. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano de Egipto. No como el día, quiero leer bien. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor.
Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Se da cuenta que esa ley que se escribió en tablas de piedra ahora está escrita en nuestros corazones, hermanos? Yo no sé si se alegra de eso usted. Fue en piedra cuando Moisés bajó del monte y miró al pueblo de Israel desenfrenado, quebró esas tablas y las molió y se las dio a tomar, hermano. Yo no sé si usted ha leído eso. Y era manso Moisés, hermanos. Y sí lo era. Dice que las molió, se las dio a tomar a ellos, dice. Lea eso. Es verdad, hermano, la Biblia lo dice. Ahora son escritas, dice, con la tinta del Señor, con su Espíritu Santo, en los corazones de cada uno de nosotros, hermanos. Gloria a Dios porque ha escrito su palabra en nuestros corazones, en nuestra mente, para que nos ayude su palabra. Vamos a Hebreos 10, 12 al 18. Estos están largos estos textos, hermanos, pero tenemos que leerlo. Como quiera, es la última, ¿verdad? Que vamos a desenlazar todo esto. Hebreos 10, 12 al 18, hermano. Aquí solo habla de Cristo, hermano. Busque. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque una ofrenda, el que ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado, hermano. Ya, se acabó. Cristo fue la ofrenda perfecta. Ya no hay nada que hacer aquí. No sé si notó que en varios de esos textos que leímos dice esto mismo, que escribiré en sus corazones, que en aquellos días, todos estos textos, Dios notó eso. Dice lo mismo, hermano. Mire, todos recordando las palabras de los antiguos, de los profetas, hermanos. Mire, este es el pacto que haré con ellos, dice. Que haré yo, dice el Señor. ¿Verdad que Él es el que puede pactar? Nosotros no podemos. Hebreos 9:15, este está más corto. Aleluya. Y por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que teniendo lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciben la promesa de la herencia eterna. ¿Se da cuenta? Ese es el nuevo pacto de Dios, hermano. El nuevo pacto en Cristo Jesús. Él es el mediador, hermanos. ¿Qué es un mediador? Es un intermediario. Usted ha visto, voy a poner un ejemplo. El árbitro, están los dos equipos, ¿verdad? Y no tiene que ir a favor de ninguno de ellos, tiene que ser imparcial, hermano. Al que le tiene que sacar tarjeta roja, le sacan. Al que le saca amarilla, le sacan. Esto quiere decir mediador, un intermediario, que no está a favor de uno ni a favor del otro, hermanos. Pero Cristo está a favor de nosotros, hermanos. ¿Se da cuenta de esto? Que Él intercede por nosotros delante de Dios. Él es el intermediario en esta hora, hermano. Aquí ahorita Él es intermediario. Él es el mediador del nuevo pacto. Ya leímos Hebreos 9:15, Hebreos 12:24. Este libro de los Hebreos está muy profundo, muy grande. Hebreos 12:24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Verdad que hay una comparación entre Abel y Cristo? Pero dice que esta sangre es la mejor.
La sangre de Cristo, porque tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, como dice ese canto, para deshacer lo malo en mi ser. La sangre de Abel no lo puede hacer. La sangre de Abel no lo puede hacer. Abel necesita de la sangre de Cristo también. Todos, hermanos. Todos. No hay ninguno, hermano, que podamos decir que estamos excluidos de esta sangre. Hay poder en la sangre, hermanos. Lucas 22, 20. Ya vamos a terminar, hermano. No sé, como no hay prisa. Lucas 22, 20. Busque Lucas. El médico Lucas, qué bueno Dios que llamó pescadores, médicos. Él no hizo acepción de personas, hermano. Así como miró al no letrado, miró al letrado. Aleluya. Lucas 22, 20. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Y cada vez que nosotros hacemos la cena del Señor, lo hacemos en memoria de Cristo. ¿Verdad que en memoria, haced esto todas las veces que lo hicieres en memoria de mí? ¿Verdad que así dice el Señor? Imagínense, en su sangre, hermano, hay redención de pecado. Mateo 26, 28. Mateo 26, 28, hermanos. Ahí van los hermanos poniendo los textos, así que no tenemos excusa, o leemos la Biblia o leemos la pantalla, ¿verdad? Por esto, mire qué dice, Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Oiga bien, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Solo la sangre de Cristo, hermano. No hay otra sangre. La sangre de Cristo tiene poder. Segunda de Corintios 3:6. Mire qué montón de textos hablan de la sangre de Cristo, hermano. Acuérdese que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No hay perdón. Por eso el Señor derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario, hermano. Para que fuéramos perdonados todos nosotros, pecadores, hermano. El cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Pero aquí está hablando de la letra, está hablando de la ley, hermanos. No está hablando de que usted tenga conocimiento, habla de la ley. Por esa ley, hermano, porque nadie cumplió la ley, hermano. Solo Cristo lo hizo. Porque Él dijo que no vino a abrogar la ley, a violarla pues, sino que vino a cumplirla. Y cumplió la ley y la de los profetas también. Todas las cumplió Él. No sé si usted se alegra por eso. Como ministros de un nuevo pacto, ahí nos incluyó a nosotros, hermano. Porque dice que Él quiere que somos delante de Él como reyes y sacerdotes, hermano. Intercesores, hermano. Él intercede por nosotros, pero la iglesia está para interceder por la humanidad. Ese era el trabajo de un sacerdote, interceder, hermanos. ¿Y sabe a quién se le ha dado más este privilegio? Al hombre. Que no lo ejerce es problema de él, pero Dios se lo dio a él. Y nadie se lo va a quitar, porque Dios no quita lo que da, hermano. Imagínense cómo es que dice, no contristéis el espíritu. Dice que ahí está el espíritu todavía. No lo quita. No lo quita, lo contristamos, pero ahí está el espíritu. Y si Dios te dio un don, un talento, aunque le falle, ahí lo tienes, porque Dios no es como nosotros, hermano. Ahí lo tienes todavía. Y Dios quiere que lo uses para su gloria. Esa es una parte, hermano, que nosotros tenemos que cumplirle al Señor. A veces no queremos, pero es parte de lo que tenemos que hacer. Si Dios ha puesto algo en nosotros, es por algo, para que seamos de bendición para los demás. No para nomás de adorno, hermano, es para algo. ¿Saben lo que a mí me tocó mucho? Es Hebreos 7:16, sino por el poder de una vida indestructible, hermano. Indestructible. Porque no muere, hermanos, no se puede destruir. Hebreos
7:16. Eso está hermoso, hermanos. Mire qué dice aquí, Hebreos 7:16, hermano. Pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Mire cómo dice aquí. El 17 leí antes. El 16 y 17 vamos a leer también. Que ha llegado a hacerlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Y el 17, pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque queda ciertamente, queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Aquí dice inútil, ahí dice por su debilidad e ineficacia. ¿Se da cuenta, hermano? Ahora vamos al inciso B, Jesús como sumo sacerdote para siempre. Sabemos que el primer sumo sacerdote de Israel fue Aarón. Y sabemos, vamos a estudiar este Melquisedec, que dice que no tiene padre ni madre, sin genealogía, que no tiene principio de vida ni fin de vida, dice. No tenía un árbol genealógico. Usted sabe que es un árbol genealógico, ¿verdad? ¿De dónde usted viene? ¿De qué ciudad viene? ¿De qué familia viene? ¿Quiénes fueron sus tatarabuelos, la bisabuela, todo? Ese es el árbol genealógico. ¿De dónde venimos? Hay un programa que yo mío que se llama Ancestros, que ahí le descubren a la persona que llama ahí que quiere saber su árbol genealógico. Y muchos han descubierto que eran familias de los que fundaron esta nación. Muchos descubrieron que sus antiguos eran riquísimos, que tenían flotas de barcos y todo. Bien, me gusta eso, ver esos programas. Y descubrieron unos muchachos, ya habían pasado no sé cuántas generaciones, hasta fueron a la casa donde vivieron sus ancestros. Y eran uno de los más riquísimos de aquí de Estados Unidos. Y uno ni sabe, hermanos. Y otros que sus padres firmaron aquí las cosas de aquí de esta nación, los decretos. Se quedaron boquiabiertos, hermano. Yo no sé cómo le hacen para investigar, pero dan desde el principio hasta estos días. Y muchos se quedaron muy sorprendidos porque decían, fuimos descendientes de personas muy ricas, de gente que hizo grandes cosas, de gente que inventó cosas. Nosotros ni sabemos nuestro árbol genealógico. Usted no sabe allá, ¿verdad? De los países donde venimos, nuestros ancestros, ¿qué fueron? A ver si no fueron que hicieron las pirámides allá, ¿verdad? No sabemos. No sabemos. No sabemos. Vamos a dar una información de Aarón. Lo estoy hablando de un árbol genealógico. Nació en Egipto, hijo de Anra y Jocabed de la tribu de Leví, Éxodo 6:20, ahí lo encuentra. Hermano mayor de Moisés. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron con Faraón. Éxodo 7:7 lo dice. Y de María, que eran hermanos, Moisés, María y Aarón, ¿verdad? Y de María, número 26:59, eso les está dando las citas. En Primera de Crónicas también confirma que María era su hermana. Primera de Crónicas 6:3. Su esposa fue Elizabeth y sus hijos fueron 4, Nadab, Abiú, Eliezer e Itamar, que fueron sacerdotes. El momento de cumbre de la vida de Aarón fue cuando se le nombró sumo sacerdote. Esto se halla en Éxodo 28:1, Levítico 8:2. Le estoy dando nomás las citas. Se confeccionaron vestidos especiales para este servicio, Éxodo 28:2, 39, como señal de su autoridad religiosa y su representación de Israel ante Dios. El relato de su consagración es minucioso. Esto lo mira en Éxodo 29, 1 al 37 y Levítico 8. Estamos viendo de dónde era Aarón, quiénes eran sus padres, quiénes eran sus hermanos. Aquí hay información de Aarón en todos estos textos. Yo tuve que leer todo eso para sacar esta información. Cuántos años tenía, quién era su esposa, quién eran sus hijos, de qué tribu venía. De la tribu de Leví. Sabemos que de la tribu de Leví salían todos los sacerdotes. De ahí. Esa era la tribu que Dios ordenó para este servicio. El punto central de su ministerio fue el día de la expiación al entrar al lugar santísimo como único representante del pueblo ante Dios, hermanos. Levítico 16 lo dice, 13 al 14. Melquisedec, vamos aquí. Nombre de persona que significa Sedec. Es mi rey o mi rey es justicia. Sacerdote y rey de Salem.
Salem era una ciudad identificada como Jerusalén en los tiempos antiguos. Váyase a Génesis 14, 17 al 20. Ese sí lo vamos a leer. Vamos a hablar de este Melquisedec, rey de Salem, y dice que es sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham de la derrota de los reyes y le bendijo. Así dice la Biblia. Génesis 14, 17, 20. Abraham y Melquisedec. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Aquí dice, cuando hubo este encuentro, que Abraham le dio los diezmos de todo el botín que agarraron. Mire, ahí está la palabra. A su regreso de derrotar a Kedorlaomer, y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham. Mire, note, aquí no le habían cambiado el nombre. Aquí se llamaba Abraham y Dios le puso Abraham. Aquí no había cambiado su nombre. Creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo, dice. Vamos a descubrir quién era Melquisedec. Lea el Salmo 110:4. Es un salmo mesiánico. Salmo 110:4, hermano. Salmo 110:4. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Note aquí que aquí hay un juramento ya de Dios, hermanos. De Dios, no del hombre. Los sacerdotes que fueron constituidos en Levítico no estaban bajo juramento, hermanos. Pero este sí, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí hay una promesa de Dios, hermano. Aquí hay una promesa de Dios y un juramento. Si usted lee el libro de Hebreos, estos sacerdotes levíticos no fueron bajo juramento, pero Cristo sí. ¿Cómo ve usted esto? Este sacerdocio de Cristo es inmutable. La inmutabilidad de Dios, su cualidad de que Él no cambia, hermanos. Su cualidad de que no cambia es claramente enseñada en las Escrituras. Por ejemplo, Malaquías 3:6, Dios afirma: porque yo Jehová no cambio. Número 23:9, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Vamos a ver este Melquisedec. Este sacerdote es un tipo de Cristo. Dice que no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía. Como le estaba leyendo que Aarón era de tal tribu, que Aarón era su mujer, que Aarón era sus hijos, quienes eran sus hermanos. Dice que este sacerdote no tenía ni padre, ni madre, ni genealogía, ni principio de vida, ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Dice, permanece sacerdote para siempre. Es un tipo de Cristo. Cristo es el Rey de Reyes, hermanos. Mire la función de este. Era sacerdote y rey. ¿Quién es Cristo, hermano? Ella es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un tipo de Cristo, Melquisedec. Vaya a Apocalipsis 19:16. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. No solo es rey, hermano, como es Melquisedec, rey de Salem, en la antigua Jerusalén, Salem. Ahora es Jerusalén. Mire, Rey de Salem, dice aquí Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre.
Melquisedec no hizo esto, hermano. Fue Cristo. Por eso es un tipo de Cristo. Porque permanece, dice, sacerdote para siempre. Aleluya. No sé si usted se alegra. Nos debemos de alegrar, hermanos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, dice aquí. El primogénito de los muertos. Él resucitó al tercer día, hermanos. Él resucitó. En su ministerio resucitó varios. ¿Quiénes resucitó Cristo en su ministerio? ¿Usted me puede decir uno? Lázaro, muy conocido. Al hijo de la viuda de Naín, que me está atrapando mucho esa palabra. Cuando le dijo, no llores. Cuando el Señor dice, no llores, hermano, es porque Él va a hacer algo. Y le dijo, no llores, le dijo. Usted le puede decir a alguien, no llore, y sigue llorando porque usted no puede hacer nada. Pero revivió al hijo de la viuda, porque dice que era el único sustento que ella tenía. Esa fue la única palabra que Cristo le dijo, no llores, le dijo. Y cuando Cristo nos diga, no llores, no lloremos, hermanos, porque Él va a hacer algo por nosotros en su misericordia. Mire cómo dice, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, hermano. De los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, hermanos. La sangre de Cristo, hermanos. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el número 6. Sacerdote para siempre, que intercede por nosotros delante de Dios. Él fue el sacrificio y a la vez la ofrenda perfecta, hermano. Porque Aarón tenía que llevar su animalito. Y Cristo se dio él de ofrenda, hermanos. Fue tentado en todo, dice, pero sin pecado, dice el libro de Hebreos. Por eso Él se pudo ofrecer, hermanos. Ese sacrificio que hizo Cristo, su carne, su cuerpo, hermanos. Aleluya. Mire, el sacrificio y a la vez la ofrenda perfecta. Todo a la vez, hermano. Rey y sacerdote. Las ofrendas del Antiguo Testamento eran animales que morían. Ese era el fin, hasta ahí llegaba el animalito. Pero Cristo murió y al tercer día resucitó, hermano. Ese fue el principio, hermano, de la redención de la humanidad. La resurrección de Cristo. Nosotros tenemos que creer que Cristo resucitó. Si nosotros no creemos en la resurrección, estamos perdidos. Porque Cristo resucitó de los muertos. Él es la primicia de todo, hermanos. Pero nuestro Señor Jesucristo, como dice Isaías 53:7, dice, ya lo sabemos, como cordero fue llevado al matadero. Mire cómo lo comparan como ese cordero de Dios, hermano. Fue sacrificado por nosotros, hermano. Y conocemos lo que Cristo hizo por nosotros. Pero al tercer día resucitó. Por eso dice que es el primogénito de los muertos. Es el primero en todo. Él es el principio y el fin. El primero que ha resucitado por sí mismo. Solo Cristo. Si yo me muero, yo no puedo resucitar por mí misma. Es Cristo que nos va a dar resurrección. ¿Qué dice la palabra? Que los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Pero ¿quién nos va a dar resurrección? Cristo. Y los que hemos quedado, dice, pero si estamos bien con el Señor, hermanos, volaremos, dice, a reunirnos con los que ya pasaron, con los antiguos. Ellos están durmiendo, hermanos, esos grandes hombres que Dios usó. Y fueron grandes porque Dios los hizo grandes, no porque ellos fueran grandes. Se da cuenta que el Señor es el sacerdote perfecto, que Él se puede compadecer, dice, de nuestras debilidades. Aarón tenía que darse primero a él, su sacrificio por él, por el pueblo, por toda la nación. Cristo no, hermanos. Por eso es la ofrenda y el sacrificio perfecto. Y llegamos a este punto. ¿Por qué los sacerdotes, hermanos? Porque era la sombra de lo verdadero. La sombra del sacrificio perfecto. La sombra de la ofrenda perfecta, hermanos. Cristo nos debe dar alegría a nosotros esto. Estas verdades eternas que no van a cambiar nunca.
A veces, mira hermano, nosotros a veces ofrecemos un servicio defectuoso al Señor y no nos ha consumido el Señor, hermanos. Pero por eso murió Cristo, porque fue sin defecto, porque tal sumo sacerdote, dice, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, dice, y hecho más sublime que los cielos, hermano. Eso lo dice el libro de Hebreos. Nos convenía a nosotros Cristo, hermano. Entonces a nosotros nos conviene buscar de Cristo, hermanos. Él es el sumo sacerdote, según el orden. No dice como Melquisedec, según el orden, sacerdote para siempre. Un tipo de Cristo fue Melquisedec. Cristo, sumo sacerdote, hermanos. Ahí está, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Porque hay un solo Dios, ¿verdad? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo. No hay otro. No hay otro camino, no hay otra verdad. Esta es la verdad eterna de Cristo, hermano. ¿Qué dice Juan 14:6? ¿Qué dice? ¿Qué dice Juan 14:6, hermano? Yo soy, dice. Yo soy, dice. El gran yo soy del Antiguo Testamento. Que le dijo a Moisés, ¿y quién le dijo que eres? Yo soy el que soy, le dijo. Yo soy el camino, dice, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así dice el Señor, hermano. Él es el único mediador. Él es el único camino. Mire cuántas religiones hay en esta tierra ahorita, hermano. Miles de religiones. Adoran todo lo que se mueve. Pero a Dios no quieren reconocer que Él es Dios, hermano. Y lo que adoran ellos, Dios lo hizo. Y dice que no te habrá semejanza de nada en la tierra, hermano. La palabra lo dice. Pero ¿por qué, hermano? Por eso nos ha dejado el Señor, para que Dios abra los ojos de ellos, hermano. Y más de alguno de nosotros adoró esas cosas. Yo prediqué una vez de Diana de los Efesos, porque adoraban esta diosa. Y estuve estudiando de esa Diana. Dice que era una diosa, mujer, ¿verdad? Que tenía un montón de senos por todos lados. Que era la diosa de la fertilidad. Eso adoraban los efesios, hermanos. Imagínense. Cosas horribles, deformes. No digamos los egipcios. Cuerpos de hombre y cabeza de animal, de águilas, de leones y todo. Acuérdese que Dios es espíritu. No tiene forma, hermano. Él es espíritu. ¿Y por qué la humanidad está tan ciega, hermano? Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo para que la humanidad abra los ojos? Si nosotros mismos, hermanos, debemos de pedirle a Dios por nosotros mismos, a través de Cristo y a través de esta humanidad. Y es cierto lo que dijo el hermano, yo vi esa escena del hombre hasta se besó con el cocodrilo. Es horrible. Otra vez yo vi un matrimonio que la gente se casa con un árbol y abraza el árbol y se casan, hermano. Yo lo vi. Es algo que está pasando. Porque el entendimiento de la gente está entenebrecido. Hay oscuridad, hermano. Que los alumbre la luz de Cristo. Así nosotros estuvimos oscuros también. Pero ellos tienen una oscuridad total, hermano. Están cegados. Pero Dios puede, que es rico en misericordia, puede tener misericordia de ellos también. Aunque están en el error que se encuentran ellos. Un día Cristo lo hizo. Nos alumbró, hermanos. Me alumbró a mí, le alumbró a usted. La luz de Cristo resplandeció en nuestra vida. Y puede resplandecer en aquellos, hermanos. No los desechemos. Pidámosle a Dios un milagro en sus vidas. Que este día, hermano, muchas almas se salven. Hoy es el día de salvación. Todos los días el Señor quiere salvar las almas. Todos los días el Señor quiere, hermano. Pero el hombre no quiere escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Ellos quieren escuchar, mire, hermano, si el pueblo de Israel ponían un límite cuando oían que Dios estaba en el Sinaí, no, le decían a Moisés, habla tú con él. Porque sabían la condición, hermano, que tenía el pueblo.
Ni los animales podían traspasar, digamos, esa línea ahí, digamos, de la carpeta al piso. Morían ahí nomás, hermano. Porque Dios es glorioso. Nosotros a veces decimos, Señor, te vamos a dar gloria. No, hermanos, Él es glorioso. Nosotros solo venimos a agradecerle al Señor. Te damos la gloria, no, la gloria es de Él. Le pertenece por todas las edades. Él es glorioso. Póngase en sus pies, hermanos. Y espero que hayamos aprendido un poquito de estas verdades. Yo sé que viene otro, le saca, viene otro, le saca y le sacamos y nunca vamos a acabar con esto hasta que nos muramos, hermano. Las verdades eternas de nuestro Dios. Póngase en sus pies y meditemos, hermanos, cómo Cristo vino a quitar todo esto obsoleto que falló, no por Dios, por el hombre que no lo hizo como Dios quiso, hermano. Dios no ha fallado. Él es el mismo. Póngase en sus pies si puede, si no puede, está bien. Pero, ¿usted cree que Dios está aquí? Aquí. Debemos de creer, hermano. Porque donde está Cristo está el cielo. ¿Usted cree que Dios está aquí? Creámoslo en nuestro corazón, hermano. Porque Él es espíritu. Como muchas veces repetimos que no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Cuando ruedan las lágrimas de nuestros ojos, hermano. Cuando oramos, cuando cantamos. Yo no creo que no sintamos su presencia, hermano. Si Él lo llena, dice, todo en todos. Él lo dice. Yo no creo que ninguno de los que venimos aquí hemos sentido un toque del Señor. Yo sé que un toque del Señor lo transforma todo, hermanos. No vaya, sí, diga que sí, soy pecador, fallo. Pero Dios lo puede transformar, hermano. Hay tiempo hoy. Hay lugar hoy. Aquí estamos. ¿Para qué, diga, estoy aquí? ¿Para qué, Señor, me trajiste aquí hoy? Algo hace en mi vida. Hazme de nuevo. El Señor no desecha el mismo material. Con el mismo material hace un vaso nuevo, hermano. Acuérdese del alfarero. La masa, Él la deshace y lo vuelve a dar forma. Y si lo vuelve a deshacer, así el Señor hace con nosotros, hermano. Acuérdese que Él es el alfarero de nuestras almas. Todos aquí necesitamos de Dios, como dijo el hermano ayer. No hay ninguno. No somos capaces, no somos nada. Y el pastor sabe que 3 veces le dije que yo no quería esto, hermano, que me sentía incapacitada. Y sí lo reconozco. Pero un día, cuando estaban aquí, ese día yo vine un miércoles. Y me hinqué, yo solo me hinqué, yo ni canté, yo no dije nada. Yo le dije, Señor, usted sabe que soy incapaz, que me falta esto. Y le di una lista que usted no se imagina. Yo no puedo, yo no sé, yo ¿cómo se llama? Tengo miedo, hay mejores personas más capacitadas que yo, más estudiadas. ¿Y sabe qué me dijo el Señor en mi mente? ¿Sabe qué me dijo? Si tú no eres nada, me dijo. ¿Así? Nada eres. Y sí, eres incapaz. Hay más inteligentes que tú, hay mejores que tú. Pero no eres tú, soy yo en ti, me dijo. Y yo me tiré al piso, hermano. Sí, me dijo, así, si tú no eres nada, me dijo. Pero Él de las cosas nada hace, hermanos. Así me dijo, mire, así de sí, me confirmó lo que yo pensaba. Sí, tú no eres nada, me dijo. Pero no eres tú, soy yo en ti. Y así que lo que hacemos, nosotros no somos nada, hermano. Es Dios en nosotros que nos capacita. Así cierre sus ojos y démosle gracias a Dios por este tiempo. Ya avanzó el tiempo, pero como no hay prisa, ¿ven? Gloria a tu nombre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que es muy profunda, Señor, y si viene otro y otro, sacamos más, Señor, de estas profundidades eternas, Señor. Ayúdanos, Señor. No lo sabemos todo.
No somos capaces, Señor, pero tú nos capacitas y nos enseñas por tu palabra. Gracias por el alto privilegio que me has dado. Usted sabe que es muy alto esto para mí, Señor. Yo le doy gracias porque usted me ha ayudado. Que ha sido conmigo, usted sabe, Señor. Todo este tiempo, Dios mío, que me ha dado para poder estudiar un poquito su palabra. Sé que me falta mucho, Señor, pero usted nos ayudará a todos y a cada uno, Señor. Gracias por esas verdades eternas. Gracias por su sacrificio. Gracias, Señor, porque gracias a ti estamos aquí, Señor. Tú intercedes por nosotros con el Padre. Y si alguno hemos pecado, te tenemos a ti, Jesús, intercediendo por nosotros delante de Dios. Démosle gracias, Señor. Démosle gracias al Señor, mejor dicho, hermano, por lo que ha hecho por nosotros. Gracias, Señor. No tenemos palabras. No tenemos cómo pagarte por más que hagamos, digamos, demos o nos esforcemos. No podemos llenar, Señor. Solo tú, Jesús, llenaste todas las cosas. Solo tú complaciste al Padre. En todo le complaciste, Señor. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias por... Ay, Señor, muchas gracias. Ten misericordia de nosotros, Señor, no las quites. Ten misericordia de aquellos, Señor, que estás tu entendimiento oscurecido, entenebrecido. Ábreles, ilumínales tú, Señor, con tu luz santa, Padre. Que todos podamos llegar al conocimiento, Señor, tuyo, Padre. Te pedimos por todos nosotros, por la iglesia presente, por los que nos vieron a través de los medios, Señor. Aún ofreciéndote culto, tenemos defectos, Padre. Pero tú, Señor, es el que arregla todas las cosas, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias. A este canto hermoso que dice, yo no puedo cantar, pero repítalo si quiere. Que dice, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame de la muchedumbre por donde el sacerdote. Tengo hambre y sed de justicia y solo quiero un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Dígale, tómame, límpiame, heme aquí. Solo usted, Señor, tenés misericordia de nosotros, Señor. Gracias y perdona, Señor, nuestros defectos, aún ofreciéndote culto, papá. Gracias, Jesús. Amén.